Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra clase de farmacología. Hoy vamos a ver como siempre las generalidades y los conceptos más básicos de este tema. Como tal no vamos a ver medicamentos o vamos a ver cómo actúan estos medicamentos o etcétera. No podemos hacer esto sin tener una base fisiológica, por lo tanto solo vamos a ver generalidades. Y bueno, vamos a empezar. Toda esta información que voy a dar a continuación la saqué del libro de Farmacología General de Abel Hernández. Es el primer libro que nos aparece aquí en la oficial del Ceneval. Y pues entonces vamos a empezar. ¿Qué es la farmacología? Va a ser la ciencia que estudia la interacción de los biofármacos y xenobióticos con los sistemas biológicos y cómo estos agentes modifican las funciones normales, patológicas, a través de reacciones bioquímicas, presencia física o comportamiento físico-químico. Esta definición que nos da el libro está un poquito confusa para los que no saben de medicina o no conocen estos conceptos. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un biofármaco y qué es un xenobiótico. Creo que es lo más difícil de esta definición. Un xenobiótico va a ser cualquier sustancia con categoría de fármacos, medicamentos o drogas, tóxicos, toxinas, venenos o sustancias ambientales que de manera intencionada, o sea terapéuticamente o accidental, interactúan con los sistemas biológicos de los seres vivos. Aquí abajito puse mi propia definición. Va a ser cualquier sustancia exógena que al ingresar a nuestro cuerpo va a interactuar con él, va a generar un cambio. Ahora, ¿qué es un biofármaco? Un biofármaco son medicamentos obtenidos a partir de células, tejidos, órganos o fluidos orgánicos que se producen a través de procesos de alta tecnología que involucran entre otros la genética, la ingeniería recombinante y el desarrollo monoclonal. Y acá abajo también puse la misma que la mía. Van a ser sustancias creadas a partir de materia orgánica. Pueden ser vacunas, inmunoglobulinas, insulina o etc. Entonces aquí tenemos los biofármacos y los xenobióticos. Xenobióticos, pues todas esas sustancias que ingresan a nuestro organismo y nos provocan un cambio o que interactúen con él. Pueden ser alimentos contaminados, los cosméticos, el tabaco, las pinturas, la polución de las industrias, plaguicidas o detergentes. Entonces, xenobióticos siempre va a estar relacionado con algo malo, algo que puede ingresar a tu cuerpo y te genera un cambio para mal. Con eso está muy relacionados xenobióticos. Y biofármacos está más relacionado con algo bueno, con algo que se sintetiza a partir de algo orgánico y que tiene un fin bueno. Producir alguna insulina para ayudar a solventar o resolver alguna problemática, etc. Entonces los biofármacos van a ser un proceso de alta tecnología y van a ser orgánicos. Xenobióticos pues pueden ser inorgánicos, pueden ser estas poluciones, estos plaguicidas o detergentes. Entonces ahí tienen unas diferencias. Entonces ya tenemos esta farmacología, ya definimos qué es un biofármaco y qué es un xenobiótico. Por lo tanto, la farmacología va a ser esta ciencia que va a estudiar la interacción de todas las sustancias exógenas. Exógenas es todo lo que esté fuera de nosotros, que de forma intencional o no intencionada pues ingresan a nosotros y nos generan un cambio. Forma intencionada, pues un doctor te da un medicamento y este medicamento pues va a interactuar con tu organismo. No intencionada, pues no sé, yo estaba trabajando en una industria y de pronto inhalé muchísimos gases que me intoxicaron o me generaron ciertas reacciones. Eso es no intencionada. Y pues la farmacología estudia todo esto, todas estas relaciones que pasen entre el huésped y entre nuestra sustancia que ingresó. Ahora vamos a definir qué es un fármaco y qué es un medicamento. Comúnmente los utilizamos como lo mismo, pero sí tiene una diferencia importante. El fármaco va a ser una sustancia de origen diverso o principio activo, obtenido de extractos vegetales que se emplean con propósitos preventivos, terapéuticos, diagnósticos o de control de entidades nosológicas. ¿Qué es un fármaco? Va a ser la parte funcional de toda nuestra sustancia. Va a ser eso que va a ingresar a nosotros y nos va a generar un cambio. Por ejemplo, en el caso del café, ¿qué va a ser el café? Pues puede ser la mezcla de agua, de algunas proteínas, de algunos carbohidratos, pues tiene azúcar o le echaste azúcar, etc. Pero de todo eso del café, de todo ese compuesto, lo que va a interactuar con nosotros se llama cafeína. Esa cafeína es la que ingresa con nosotros y nos provoca un cambio. Ese va a ser el principio activo o el fármaco de ese café. Lo mismo pasaría con el cigarro. El cigarro pues es la unión de muchísimas sustancias, pero entre ellas la más importante es la nicotina. Es el principio activo que interactúa con nosotros. Y pues de esto hay muchísimos ejemplos y ahorita veremos más a fondo esto. Ahora vamos a ver qué es un medicamento.
Aquí igual tienen una definición súper grandísima, pero lo voy a decir pues más fácil. Un medicamento es toda esta cajita, esta Grifen que nos cura de la gripa o los dolores. Entonces, esta Grifen es un medicamento, son estas 10 tabletas que podemos encontrar aquí. Todo esto es el medicamento, todas las 10 tabletas, toda esta cajita es el medicamento. El medicamento está compuesto por varios fármacos, por paracetamol, cafeína, clorhidrato de fenilefrina, etc. Entonces, esto es el medicamento, la unión de varios fármacos. Puede ser uno, pueden ser dos o pueden ser más. Y pues esa es una diferencia entre fármaco y medicamento. Medicamento pues es la mezcla de todos estos fármacos. Un fármaco pues es la parte funcional de toda nuestra sustancia. En este caso sería de nuestro medicamento. También tenemos excipiente. ¿Qué es el excipiente? Pues por así decirlo es relleno. Aquí tenemos paracetamol 500 miligramos, es súper poquito, tú pesas 500 miligramos y es nada. Entonces, ¿cómo es que nuestra pastillita pesa 1.5 gramos o etcétera? Pues porque tiene relleno, ese relleno se llama excipiente. Es una sustancia inerte que no te genera ningún daño, pero que lo usan de relleno para pues para que no esté tan pequeñito nuestra fórmula o que pues ayude a que no se deshaga o etcétera. Ahí ya tendrá sus funciones su excipiente y también ahorita veremos estos días de admisión y todo eso. Entonces el fármaco son esta paracetamol, esta cafeína, este clorhidrato, este maleato. Entonces el medicamento es la unión de todos estos, es el conjunto de todo eso. Ahora vamos a ver qué es una droga. La droga siempre va a estar sujeto a algo malo, según este libro. Es esta sustancia de carácter ilegal que pues nos genera problemas. Entonces una droga siempre está relacionada con algo malo. Va a ser un tipo fármaco, pero algo que genere un daño, que tenga restricciones en su uso. Un tóxico es una sustancia específica o mezcla de varias sustancias cuya presencia en el organismo va a afectar el desarrollo de los procesos bioquímicos y fisiológicos de los sistemas biológicos, con efectos lesivos que en ocasiones son irreversibles o letales. Un tóxico siempre va a ser una sustancia que ingresa a tu cuerpo y te genera un daño. Nunca te va a ayudar a mejorar. Ingresa este tóxico, te genera un daño que puede ser irreversible o letal. Entonces siempre relaciónenlo con algo malo. Un veneno pues es un término empleado para identificar productos de origen animal, o sea de serpientes o de algunos peces. También puede ser vegetal, algunas plantas venenosas producen este veneno. Como tal, pues ustedes han escuchado, mi primo se intoxicó, pero pues no le pasó nada, o lo llevaron al doctor y, pues se intoxicó, le damos esto. Pero cuando tú escuchas que una persona se envenenó, ya es algo como más grave, algo muy peligroso. Tú escuchas tu primo se envenenó, y luego tú como que te alarmas. ¿Por qué? Pues porque los venenos son la unión de varios tóxicos. Tóxico, una sustancia que ingresa y te genera un daño. Y si un veneno es la unión de varios tóxicos, significa que es mucho más potente, mucho más peligroso. Por lo tanto es normal esa reacción. Y pues este es un veneno. Ahora vamos a hablar de la fisiología. La fisiología va a ser esta base fundamental para la farmacología. Y es algo bastante normal. Imagínate que tú quieres estudiar cómo afecta a un tipo de fármaco a los riñones. Pero esto va a ser imposible de saber. ¿Cómo se supone que vas a saber qué cambios ocurre en este riñón si no sabes qué es lo que hace un riñón? Es por eso que la fisiología es la base para comprender esta farmacología. Farmacología no es solo saber de los medicamentos, que si el paracetamol sirve para que te duela un poquito menos esto, que si el ketorolaco sirve para desinflamar, y qué pasa si tienes un paciente con un daño renal y no puedes estar dándole medicamentos antiinflamatorios. ¿Qué pasa si tu paciente le estás dando medicamentos pero ves que cada vez está empeorando? Quizá le estás dando algo contradictorio para su patología. Por eso se debe de tener una buena fisiología y posteriormente una buena farmacología. Entonces, farmacología no es solo aprenderse las funciones de los medicamentos, es saber qué le podría pasar al paciente si toma este medicamento, si es favorable o le puede causar algún daño, cómo va a interactuar este medicamento en ese organismo. Entonces la fisiología siempre va a ser la base fundamental para poder comprender la farmacología. Y pues esta farmacología se divide en varias áreas. Tenemos la farmacognosia. La farmacognosia, como aquí lo dice, va a estudiar todas las características del fármaco. Características químicas, propiedades físicas y su comportamiento químico. O sea, va a estudiar al fármaco.
A este no le interesa si ya entró a nuestro cuerpo, si nos generó esto, si pasó esto. Va a estudiar el fármaco aparte, va a estudiar todo lo químico, sus propiedades físicas y cómo podría, pues todo su comportamiento químico. Ahora tenemos la farmacocinética. La farmacocinética es el estudio de los fármacos, desde el contacto con el organismo hasta su eliminación. Aquí no le interesa el organismo, no nos interesa qué le pasó a los órganos ni nada. Nos interesa saber qué le pasó a este fármaco, en cuánto tiempo se liberó su sustancia, en cuánto tiempo se degeneró, en cuánto tiempo desapareció, qué le pasó a este fármaco en este proceso, etc. Entonces, farmacocinética nos interesa solo qué le pasa al fármaco. Farmacodinamia es casi lo contrario. Aquí no nos interesa el fármaco, nos interesa el organismo. ¿Qué órganos afectó más? ¿En cuánto tiempo nos afectó esto? ¿En cuánto tiempo se fueron los síntomas? ¿En cuánto tiempo se eliminó este fármaco totalmente? Etcétera. Nos interesa solo saber qué le pasó al organismo. Es el estudio de la interacción del fármaco con el organismo hasta su eliminación considerando el tiempo. Nos interesa solo el organismo. Y la farmacometría va a cuantificar y evaluar los efectos del fármaco. ¿Qué tan potente es? ¿Para qué lo podemos utilizar? Etcétera. Una infección en la garganta súper leve, pues no le puedes dar un fármaco que esté súper potente. Es totalmente innecesario y también le puede provocar algunos daños. Por lo tanto, la farmacometría va a cuantificar y evaluar los efectos del fármaco. Un fármaco ideal para esa pequeña infección. Y por último tenemos la farmacozoología. Esta farmacozoología estudia los daños colaterales o secundarios que tengan estos medicamentos. Al reverso de nuestra cajita de Agrifen podemos encontrar estas reacciones secundarias. Provoca irritación gástrica, resequedad en la boca y de las mucosas, etc. Todo eso son los daños colaterales o efectos secundarios, como comúnmente los llamamos. Y pues todo esto lo estudia la farmacozoología. Y ya por último pues tenemos estas vías de administración. Existen muchísimas guías, que si oral, que si en tabletas, inyectado, intravenosa, oftálmica y pues etcétera. ¿De qué depende esta vía de administración? Pues depende de factores como la absorción. Si tú tienes, por ejemplo, dolor de cabeza, pues muy difícilmente encontrarás un fármaco que se aplique en la piel, o sea, en forma de pomada, que te pueda ayudar a este dolor de cabeza. O si tú tienes dolor de estómago, o una infección en el estómago, o cualquiera de esas patologías gástricas, pues es muy difícil que tú encuentres unas gotas para los ojos y te cures de esa infección. ¿Por qué? Pues porque está muy lejos de su objetivo. Estas vías de administración ayudan a llegar hasta donde se necesite. Si tienes una infección en el estómago, pues con una tableta o una pastilla, estas van a llegar directamente a esa zona y se liberarán justo ahí. Pero también existen otras razones, como es la composición química. Algunas vacunas pues no las puedes transformar en una pastilla, o en unas gotas pues por su estructura, por su composición. Otras razones de estas vías de administración son los precios o la accesibilidad. Es mucho más barato realizar un fármaco en forma oral, o sea en alguna tableta o una pastilla, que crear una vacuna. También es mucho más accesible pues crear estas tabletas. Ahorita con la pandemia pues las vacunas son muy especiales, requieren unas condiciones muy específicas, su transporte debe estar refrigerado y pues cuando se entregan a los países también tienen que tener contenedores especiales de refrigeración y etc. Entonces las vacunas son un medio muy caro y no son tan fáciles de poder obtener, a diferencia de una tableta. Las tabletas las hacen por millones y tienen una fecha de caducidad de años o meses. Tampoco necesitan una refrigeración tan especial. La mayoría basta con solo no exponerlas al sol. Entonces, estas vías de administración van a variar según estos factores, pero también existen muchos más. Y pues esto sería ya todo nuestro tema de farmacología.